Primero, ¿cuál es el eje de la parábola? Si se encuentra sobre el eje X o sobre el eje Y, es decir, ramas hacia arriba o hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, eso lo vamos a ver con la ecuación. Después vamos a tener que calcular el foco, que es un punto que está siempre dentro de la cónica. En este caso no pertenece a la figura. Fíjense que en ningún caso pertenece a la figura el foco. Son puntos que se encuentran dentro de las cónicas, pero que no pertenecen a la figura geométrica que está formada por todos estos puntos, ¿sí? Bueno, después también tenemos la recta directriz y el vértice, ¿sí? Entonces tenemos que calcular, bueno, y el lado recto, todos esos valores notables. Entonces, a partir de la definición de que esta distancia de P a D es igual que la distancia de P a F, surge la ecuación y aparece la ecuación canónica o ordinaria, o sí, canónica básicamente, porque acá no tenemos, el vértice está en el origen, donde decimos que I cuadrado es igual a 4P por X. Si miramos esta ecuación, a diferencia de las otras cónicas, ¿qué tenemos acá? Que solamente una de nuestras variables va a estar al cuadrado y la otra va a ser lineal, ¿sí? Entonces eso nos va a decir algo después en la ecuación general. Esta es la única cónica que tiene una sola de las variables al cuadrado, ¿sí? Entonces esta es nuestra ecuación canónica. Y cuadrado es igual a 4p por x, ¿sí? Si miramos un poquito antes, ¿se acuerdan que hablamos de la excentricidad? Fíjense que la elipse, dijimos, la elipse es esta figura, tiene una excentricidad menor a 1, la circunferencia tiene una excentricidad igual a 0, la elipse una menor a 1, la parábola tiene una excentricidad igual a 1 y la hipérbola mayor a 1. ¿Sí? Entonces, cuanto mayor va siendo la excentricidad, nuestras ramas se van abriendo cada vez más. ¿Sí? O nuestra figura se va abriendo. Pasamos de una figura cerrada, como es la circunferencia, la elipse, a una abierta, y después una abierta con dos ramas, como es la hipérbola, ¿sí? Esto para que puedan relacionar los valores de la excentricidad. Como dijimos acá en la parábola, como es igual a 1, este valor no lo vamos a calcular, ¿sí? Lo mismo que pasa en la circunferencia, que como es igual a 0, no lo calculamos. Bien, entonces estábamos por acá. Aparece la ecuación canónica, y cuadrado es igual a 4p por x, ¿sí? Y fíjense que acá dijimos que, acá, bueno, cuando p es positivo, esta ecuación está definida para los reales positivos, es decir, desde el eje x para todos estos valores de x, ¿sí? Mientras que cuando p es negativo, si P es negativo, está definida para los reales negativos, ¿sí? Entonces nuestro dominio sería, si lo trabajamos como una función, van a ser todos los reales negativos, ¿sí? ¿Y eso por qué? Bueno, porque fíjense que nosotros tenemos una I al cuadrado, ¿sí? Y acá tengo un 4P por X. Si yo a esto le doy un valor negativo, tiene que estar definido para reales negativos, si no acá hay una raíz que nos estaría dando números imaginarios, ¿sí? Entonces, por eso está definida para reales positivos, entonces se extiende hacia la derecha, o para reales negativos y se extiende hacia la izquierda, ¿sí? Cuando la ecuación es esta, I cuadrado igual a 4 por P por X. Fíjense que la variable lineal es la que nos dice cuál es el eje de la parábola, ¿sí? La variable lineal. Bueno, despejando, acá tenemos que I es igual a más o menos 2 por raíz de P por X. La ordenada esto si queremos aplicar, por ejemplo, aplicarlo como una función, digamos, le doy valores a X, obtengo los valores de Y, ¿sí? Pero acá no lo trabajamos de ese modo, aunque lo podemos hacer, ¿sí? Bueno, la ordenada del foco, o donde vamos a sacar nuestra recta directriz, es X igual a P, ¿sí? Y la longitud del lado recto es igual a 4 por P, ¿sí? Acá cambia la fórmula. Bien, y la excentricidad dijimos que es igual a 1 siempre, entonces no la vamos a calcular. Bueno, fíjense qué pasa cuando la parábola tiene sus ramas hacia la izquierda, lo único que cambia es que P es negativo, ¿sí? Solamente eso, pero la ecuación sigue siendo la misma, solamente que va a ser negativo y está definida para reales negativos, por lo tanto acá este menos por menos me va a quedar positivo y este I cuadrado me queda en un valor positivo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la parábola tiene su eje focal en el eje Y? ¿Sí? Entonces la variable lineal va a ser la Y. Fíjense que la ecuación cambia y ahora es x cuadrado igual a 4 por p por x.
por P por I, perdón. Entonces, si P es positivo, las ramas van hacia arriba, si P es negativo, las ramas van hacia abajo. Y de nuevo, en un caso está definida para reales positivos y en la otra para reales negativos, ¿sí? Y fíjense que acá lo que cambia son las coordenadas del foco, que ahora pasaron a estar en el eje Y, ¿sí? 0P y 0 menos P. Pero la ecuación, bueno, y la ecuación cambia en que la otra variable, o sea, en este caso la X, es la cuadrada, cuadrática, y la variable lineal, que es la Y, es la que nos determina el eje, ¿sí? Entonces, simplemente cuando tenemos una ecuación, lo que tenemos que hacer cuando tenemos una parábola es encontrar sus valores notables, como en todas las cónicas, pero en este caso son más fáciles porque son menos, ¿sí? Tenemos un foco, un vértice, la directriz, que es la recta, ¿sí? Paralela a el eje perpendicular a la parábola, o sea, fíjense que en este caso es paralela a X, o sea, a nuestra variable cuadrática, y dista desde el vértice lo mismo que del vértice al foco, ¿sí? Y después simplemente sacar el lado recto, que es una formulita. Entonces, fíjense ahora cuando lo que pasa es esto, que tenemos una parábola que está desplazada del 0, 0. Entonces ahora el vértice, que sería como nuestro centro en las otras cónicas, está en el HK, ¿sí? H y K, este es nuestro vértice. El vértice, acuérdense siempre que es el corte de la figura geométrica con los ejes. Entonces, ahora el vértice está en el punto H y K, ¿sí? Ahí. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos como nuestra figura trasladada, digamos, y en la ecuación va a aparecer ese valor de h y de k, ¿sí? En nuestra ecuación canónica. Y cuadrado es igual a 4 por p por x, ahora vamos a decir y menos k al cuadrado es igual a 4p por h menos k, perdón, por x menos h, ¿sí? Entonces, cuando resolvamos esta ecuación, vamos a volver a tener una ecuación, digamos, donde tiene el término lineal, ¿sí? Que antes no aparecían. Entonces eso nos indica que, como, también como antes vimos, el vértice no está en el 0, 0, ¿sí? Entonces esta es nuestra ecuación ordinaria. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Fíjense que, bueno, tanto el vértice está en el HK, el foco se va a trasladar H más PK, ¿sí? Ahora el foco que era antes P0, ahora va a ser H más P y K, y la directriz ahora tiene una fórmula que en vez de ser igual a P o igual a menos P, es igual a H menos P, ¿sí? Entonces tenemos que tomar la coordenada del eje X y P. Bien, lo mismo si es vertical, ¿sí? Pasa lo mismo, x menos h al cuadrado, acuérdense que siempre h es la coordenada respecto a x y k es la que está en y, ¿sí? X menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k, ¿sí? Entonces esta es la ecuación, bueno, dice segunda ecuación ordinaria porque la primera la suponemos como ordinaria, aunque es la canónica, ¿sí? Bueno, y lo mismo. Entonces, fíjense que si partimos de la ecuación, tanto para una parábola horizontal como vertical, partimos de la ecuación ordinaria, resolviendo estos cuadrados, y cuadrado menos 2 por i por k, más k al cuadrado, o sea, resolvemos este cuadrado del binomio, es igual a 4 por p por x, menos 4 por p por h, y reordenamos esta ecuación, tenemos que este coeficiente se llama c, ¿sí? Este coeficiente 4 por p se llama d, este se llama e, bueno, este y todo esto forman el término f, ¿sí? Que acá no tenemos la variable, entonces es nuestro término independiente. Entonces fíjense que la ecuación general de una parábola tiene una sola de las variables al cuadrado, por lo tanto la otra va a ser cero, o sea, el coeficiente, mejor dicho, de la otra variable va a ser cero, en este caso a es cero, que era a por x cuadrado, acuérdense de la ecuación general, c es distinto de cero, a es igual a cero, y el d también tiene que ser distinto de cero, ¿sí? Entonces, en la ecuación general vamos a decir que para la parábola a es igual a cero, y c y d tienen que ser sí o sí distintos de cero. Es decir, una de las variables tiene que estar al cuadrado y la otra tiene que ser lineal, ¿sí? También puede estar el término e. Fíjense que acá no dice nada del término e. Si está el término e, es decir, nuestro término y lineal, esto indica que
el vértice no está en el 0, 0, ¿sí? Bueno, y pasamos a la parábola vertical. Fíjense que ahora nuestra variable cuadrada es la x, resolvemos los cuadrados, llegamos a esta ecuación general. Del mismo modo, acá a es distinto de 0, c es igual a 0, y decimos que e tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Entonces, a y e distintos de 0, c igual a 0. Si d además es distinto de 0, entonces el vértice no está en el 0, 0, ¿sí? Bien, y a ver qué más. Bueno, y entonces acá hay un ejemplo. Por ejemplo, tenemos esta ecuación, ¿sí? Que es una ecuación general de una cónica, y vamos a decir, si la miramos, vemos que solamente una de las variables es cuadrática, por lo tanto podemos suponer que es una parábola, ¿sí? Fíjense, 4 por y cuadrado más 8x menos 12y más 13 igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Completamos cuadrados. Primero agrupamos términos. 4y cuadrado menos 12 por y, ¿sí? Acá. Y el 8x lo pasamos para el otro miembro. Entonces, fíjense, sacando factor común 4, nos queda y cuadrado menos 3 por y, es igual a menos 8x menos 13. Y de acá completamos cuadrados, el término que nos falta para que esto sea el trinomio cuadrado perfecto es, a este término le saco la y, lo divido por 2, menos 3 medios, ¿sí? Menos 3 medios al cuadrado, lo agrego acá, lo resolvemos y esto nos da 9 cuartos, ¿sí? Entonces todo esto es igual a y menos 3 medios al cuadrado, ¿sí? Por 4. Acuérdense que cuando agregábamos este término al paréntesis, lo tenemos que agregar del otro lado también. Y lo vamos a agregar como 9 cuartos o menos 3 medios al cuadrado por 4, ¿sí? Si resolvemos eso, 9 cuartos por 4 nos da 9, que es este 9 que está acá, ¿sí? Con el mismo signo. Entonces, resolvemos por este lado, nos queda 4 por y menos 3 medios al cuadrado, y acá menos 8x, acá menos 13 más 9 nos da menos 4, ¿sí? Entonces, este 4 después lo pasamos dividiendo, bueno, acá sacamos un factor común, fíjense, menos 8, x más un medio, y este 4 lo pasamos dividiendo, y nos queda nuestra ecuación, ordinaria, que es y menos 3 medios al cuadrado, igual a menos 2, menos 4, menos 8 dividido 4 nos da menos 2, por x más un medio. Y este 3 medios y este menos un medio es el h, perdón, el k y el h de nuestro vértice en la parábola. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bien, bueno, entonces cuando tenemos la ecuación general, llegamos a esta ecuación y vamos a decir que acá tenemos nuestro valor de k y acá tenemos nuestro valor de h. Y como nuestra ecuación ya dice que esto es 4 por p, ¿sí? De acá, bueno, vemos que este menos nos va a indicar que esto es menos 4 por p, entonces vamos a, además porque este, si lo queremos ubicar, digamos, vamos a pensarlo así, si yo quiero graficar esta parábola, ahí, digo, bueno, menos 3 medios, o sea, acuérdense que siempre la ecuación es y menos, ¿sí? Menos la coordenada. Entonces esto está en el 3 medio positivo, ¿sí? Que sería por ahí. Mientras que este está en el menos un medio, ¿sí? Entonces sería por acá. Entonces, nuestro vértice va a estar ubicado ahí, en ese punto, ¿sí? ¿Eso qué nos sugiere? Si yo ya tengo un valor de y, bueno, un poquito más abajo, ya tengo un valor de x, perdón, negativo, nos está diciendo que esta parábola eh, va a estar definida para los reales negativos, ¿sí? Entonces las ramas se van a abrir hacia allá, ¿sí? Hacia la izquierda. Por lo tanto, este menos que tengo acá es el menos 4 por p, ¿sí? Entonces vamos a este menos 2 igual a menos 4 por p, despejamos p, ¿sí? Y vamos a poder graficar nuestra parábola, ¿sí? Hacia allá. Con las ramas hacia allá, vamos a tener el P acá adentro, la recta directriz por acá, ¿sí? Y así vamos haciendo. Bueno, no me quedó muy recta, pero bueno, ese es digamos, de ahí sacamos los valores. Justo eso iba a preguntar, ¿a qué te referías? ¿A lo del P o al H y K?
Ahora vamos a ver un ejemplo, pero primero quería que recuerden, lo de P. Bien, bueno, primero quería que recuerden las ecuaciones porque no nos vemos hace mucho y, bueno, para que no se olviden. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a un ejercicio, ¿sí? Este apunte es el de Sandra, que ya lo tienen. Bueno, fíjense, dice, en cada inciso hallar las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz, la longitud del lado recto y la ecuación del eje focal para cada una de las ecuaciones A, B, C y D, graficar. Bueno, como les decía antes, traten de ir graficando las cónicas a medida que van haciendo ejercicios, porque en el parcial puede aparecer un gráfico y que ustedes tengan que sacar los valores a partir del gráfico, entonces tienen que entenderlo, ¿sí? Bueno, por eso les digo. Vamos con el primero. Entonces, y cuadrado es igual a 12x. O sea, nos da la ecuación de una parábola y tenemos que encontrar todos sus valores notables y graficar, ¿sí? Fíjense que dice y cuadrado igual a 4 por p por x. Perdón, y cuadrado igual a 12x, ¿sí? Como sabemos que la ecuación canónica de la parábola es y cuadrado igual a 4 por p por x, sabemos que este 12 es igual a 4 por p, ¿sí? Entonces, bueno, p va a ser igual a 12 sobre 4 y p nos da 3. Fíjense que el p nos da un valor positivo, acá o sea, no tenemos el menos adelante, por lo tanto esto es una parábola de eje horizontal, es decir, en el eje X, ¿sí? Donde P vale 3. Entonces nuestro foco, que tiene coordenadas P0, va a tener coordenadas 3, 0. ¿Sí? Entonces vamos a decir, vamos al 3 de X, 0 de Y, y ahí tenemos nuestro foco. El vértice está en el 0, 0, ¿por qué? Porque no tengo acá el término lineal, ¿sí? En la ecuación, con respecto a y, no tengo el término y lineal. Entonces eso me indica que el vértice está en el 0, 0, ¿sí? La recta directriz, acuérdense que es una recta que es perpendicular al eje de la parábola y que tiene ecuación, es una recta constante, ¿sí? Entonces tiene ecuación x más p, o x igual a menos p, ¿sí? En el caso de si la parábola fuese vertical, sería y menos p, ¿sí? Y igual a menos p, o y más p igual a 0, que ya la vamos a ver. Entonces, la recta directriz, acuérdense que está a la misma distancia, ¿sí? Del vértice que el foco. Entonces, x es igual a menos 3, o menos p, ¿sí? Y fíjense que vamos al menos 3 y ubicamos nuestra recta directriz, ahí. Este sería el punto A. A, vértice, foco. El lado recto es igual a 4 por P, o sea que va a ser igual a 12. O sea, todo este segmento es igual a 12, y por último el eje focal es el eje X, ¿sí? Y ahí estaríamos. Podemos de ese modo graficar nuestra parábola, bueno, que en este caso era muy sencilla. ¿Sí? ¿Pero se entiende cómo se va haciendo? Profe, ¿con qué se determina que el eje focal es el X? ¿Con qué se determina que el eje focal es X? ¿Cuál es la variable lineal? Digamos, miramos la cuadrática, no, la otra. ¿Cuál es la variable lineal? Esa nos determina el eje. Listo, ¿Sí? gracias. Fíjate acá está la misma ecuación, x cuadrado igual a 12y, o sea, la misma que antes, solo que ahora la lineal es la y, entonces el eje focal, donde se encuentra el foco, que es el eje focal, es el y, ¿sí? El eje focal es donde se encuentra el y. Y fíjense que ahora nuestra recta directriz es esta, ¿sí? No, mentira, está por acá. Eso es, se termina el gráfico ahí. La recta directriz está por acá, ¿sí? A la misma distancia que esta, era 3, era menos 3 en este caso, ahora va a ser menos 3, pero en el eje Y, ¿sí? Bien, y acá fíjense que tenemos x cuadrado igual a ver, la otra de las opciones, estamos graficando estas opciones, ¿sí? La B era esta, x cuadrado igual a 12y, que es la misma, solo que vertical, ¿sí? O sea, les va a dar todos los mismos valores. En el C decimos y cuadrado más 8x igual a 0. Y en el D, x cuadrado más 2y igual a 0. Entonces acá, si pasamos esto para el otro miembro, y cuadrado es igual a menos 8x, ¿sí? Entonces, que ya en la ecuación sea negativo,
y cuadrado igual a menos 8x, nos está diciendo que nuestra parábola está definida para los reales negativos, ¿sí? ¿Se entiende eso? Y cuadrado igual a menos 8x. Entonces, ¿cuánto va a ser P? Si decimos que, gráfico acá, Menos 2. nuestra ecuación es y cuadrado igual a menos 4p por x, p por z no, p por x, y en este caso está siendo igual a menos 8x, entonces menos 8 es menos 4 por p. Entonces p va a ser igual a 2. ¿Sí? Menos 8 dividido menos 4. ¿Se entiende? P es igual a 2. Entonces voy a poner el P, o voy a buscar el foco en el 2, 0, menos 2, 0, ¿sí? Nuestra recta directriz va a estar por acá, y todos nuestros valores de X van a ser negativos, o sea, la parábola va a estar definida para reales negativos, ¿sí? Entonces, este menos 8 con todos los valores negativos de X me va a dar un valor positivo, que es este Y al cuadrado. ¿Se ve eso? Pero P es un valor positivo, ¿sí? Donde yo lo voy a ubicar acá adentro y acá afuera. ¿Y P cuál sería en el gráfico? P, en realidad P es un segmento. La coordenada que vos vas a graficar está acá. ¿Sí? Ahí y acá. Porque fíjate que P tiene un valor positivo en un caso y un valor negativo en el otro caso. P es un segmento, no está en el gráfico per se. Lo que está en el gráfico son las coordenadas. Si P vale 2, yo voy a decir que I va a estar acá. Esta es mi recta directriz, ¿sí? Bueno, no me está saliendo tan recta, ahí. Y a su vez va a estar en el foco la misma distancia, que sería menos 2, 0, ahí. Menos 2 de X, 0 de Y. ¿Sí? Ponele, menos 2, 0, y acá está la otra recta directriz. Más cerquita, más ahí. ¿Hola? No me la conté. Justo que le pregunto algo, boludo. Bueno, volvamos. Bueno, estamos en esta parábola. Estamos en esta parábola negativa, ¿sí? Nos damos cuenta de que está definida para reales negativos cuando el valor de menos 4p, cuando el menos 4p o el 4p parece negativo, ¿sí? Bueno, fíjense que acá tenemos ejercicios con un poquito más de dificultad. Por ejemplo, una parábola cuyo vértice está en el origen y cuyo eje focal coincide con el eje X, pasa por el punto menos 2, 4, hallar su ecuación, coordenadas del foco, recta directriz y longitud del lado recto, y graficar. Entonces, con estos datos ya tenemos que Profe, una saber, pregunta. sí, ¿Para qué sirve la recta directriz? es un elemento de simetría. Acuérdense que estas figuras geométricas son simétricas, ¿sí? Y tienen todos sus elementos notables, son los que nos permiten, además de graficarla, marcar la simetría que tiene la figura. ¿Sí? Entonces ahí ves la simetría, ves la simetría, digamos, desde, acá estaría la recta directriz, desde esa recta directriz a el foco, que es el punto que está dentro de la cónica. O bueno, también ves que ese eje es paralelo no el eje focal, sino al otro, al eje transverso. Es parte de la figura. Bueno, fíjense que en este caso, en este ejemplo, nos da un punto de la parábola, ¿sí? Y nos dice que, bueno, el vértice está en el 0, 0, o sea, lo vamos a ubicar en el 0, 0, y el eje focal coincide con el eje X. Entonces ya nos está dando una idea de cómo va a ser la ecuación, ¿sí? El eje focal es X, por lo tanto la variable lineal va a ser la X, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, la hice al revés, para allá.
Bueno, entonces nos dice que el eje focal va a ser X porque, no, bueno, lo está diciendo, y el vértice va a estar en el 0, 0, ¿sí? Entonces nuestro punto va a estar ahí, eso ya nos dice cómo va a estar cómo va a ser la ecuación. Y nos da un punto de la parábola, el menos 2, 4. Entonces, ¿esto qué nos sugiere también? Si fíjense que nos da un punto que es el menos 2 de X, ¿sí? Nos está diciendo que esta parábola está definida para reales negativos. Por lo tanto, las ramas, ¿hacia dónde se van a abrir? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo? ¿Qué les parece? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, sí, hacia allá. Entonces, la ecuación ya directamente va a ser esta, y cuadrado igual a menos 4p por x, ¿sí? Porque acuérdense que el eje, la variable lineal me determina el eje, acá nos dice que el eje es el x, o sea, el eje focal coincide con el eje coordenado x, entonces esa va a ser la variable lineal. Me está dando un punto que está dentro del eje negativo, por lo tanto, la ecuación es esta, y cuadrado menos 4 por p por x. Entonces, decimos que si reemplazo acá el x, perdón, por, si reemplazamos los puntos, ¿no? Y cuadrado es este menos 4 por p por x, ¿sí? Este es un 2, lo pongo acá, este 4 va ahí al cuadrado, esto me queda como 4 por p, ¿sí? Igual a 4 por 2, me da el menos 8x, ¿sí? O mejor dicho, si acá lo dejamos positivo. Y cuadrado es 4 por p por x, reemplazo el x por menos 2, y ahí me aparece este menos 8x. Y nuestra ecuación es y cuadrado igual a menos 8x, ¿sí? De ahí sale el negativo en realidad. De reemplazar en la ecuación general, ¿sí? Por el valor, en este caso, de x. Como x es negativo, entonces acá tengo un menos, ¿sí? Y cuadrado, entonces, menos 8x, que surge del 4 por menos 2, ¿sí? Entonces, de acá sacamos que nuestro P es igual a 2, ¿sí? O a menos 2. P es igual a 2, ¿sí? Entonces, como se encuentra del lado de los negativos, ¿sí? O del lado izquierdo de nuestro eje X, la coordenada del foco va a ser menos 2, 0, ¿sí? Entonces vamos a marcarlo acá, un menos 2, 0. Y ahí. Entonces, ¿se entendió esto? Reemplazo este menos 2 acá en la ecuación, me da 4 por menos 2 es igual a menos 8. Entonces, toda esta es nuestra ecuación, y cuadrado menos 8x, ¿sí? Y como esto es igual a 4 por p, 8 dividido 4 me da 2, ¿sí? Menos 8 dividido menos 4 me da 2, que es el valor de p. Entonces, la coordenada del foco, como dijimos que estamos en los reales negativos, va a ser menos 2, 0. ¿Ven que el P da positivo, pero la coordenada es negativa? O sea, en la coordenada el P está del otro lado. ¿Se entiende eso? Bueno, P también es este segmento. Por eso P siempre es positivo, porque P es un segmento. Cuando ese P está dentro del foco, puede ser positivo o negativo, dependiendo de dónde esté mi parábola. Entonces esto va a ser así. Este también es P. De acá a acá tengo P, de acá a acá tengo P. Este es el vértice, B. Este es el foco, F. Y nuestra recta directriz que va a pasar por acá, ¿sí? Entonces nuestra recta directriz va a ser X igual a menos P, ¿sí? O X igual, mejor dicho, X menos P igual a 0, por lo tanto X es igual a P, ¿sí? Y entonces se encuentra del otro lado del foco, y este es el A. Ahí, el que llamamos A. ¿Sí? Y el lado recto, que es este segmento, es igual a 4 por P, o sea que es igual a 4 por 2, 8, ¿sí? Y ahí estaríamos. Eje focal X, vértice en el 0, 0, foco en el menos 2, 0, recta directriz X igual a 2, y terminaríamos con los valores notables de la parábola. ¿Se entendió? Profe, yo tengo en la teoría que si P es mayor a 0, las ramas van para el otro lado.
Mayor a 0 no, ¿es positivo o negativo? Bueno, sí, mayor a 0, menor a 0. Refiere a positivo o negativo, pero acá Ah, estamos sacando la ecuación. Fíjate que la ecuación es y cuadrado igual a menos 8 por x. Si yo tengo este menos acá, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde ok. va la ecuación? ¿Sí? Es lo mismo que el primer ejemplo que vimos. Era y cuadrado más 8 por x. Cuando lo pasamos del otro lado aparece ese menos. ¿Sí? Ese menos nos indica que p es un valor negativo. Entonces va a estar, o que p es un valor negativo, no, que x está definida para los reales negativos. Fíjate que vos tenés acá un y cuadrado. Esto no puede darte algo negativo, todo este término. Tiene que dar algo positivo sí o sí, si no, no puede ser igual a y cuadrado. Entonces, eso implica que x es negativo. Por lo tanto, si está definida para los reales negativos, p, las ramas se van a ir hacia la izquierda. Está bien eso que decís, cuando p es positivo, las ramas van hacia la derecha, pero ¿cómo sacás p? Lo sacás de la ecuación. Vos primero tenés que determinar cuál es la ecuación, ¿sí? Y de nuevo, p es un segmento. Lo que te dice la teoría es que cuando P en la ecuación es negativo, las ramas van hacia la izquierda, cuando P en la ecuación es positivo, van hacia la derecha, ¿sí? Si acá tendríamos x cuadrado igual a 8x, estas ramas van hacia el otro lado. ¿Sí? Sí, ¿Quedó claro? sí. Bien. Después, Bueno, acá fíjense que hay otros ejercicios, son muy fáciles los de parábola, la realidad es que es fácil. Bueno, fíjense, hallar la longitud de la cuerda focal de la parábola, x cuadrado más 8y igual a 0, que es paralela a la recta tanto graficar. Bueno, este acá está resuelto, ¿sí? Lo tienen resuelto. Yo les puse léanlo porque no les voy a tomar algo así ni de casualidad, pero para que lo lean y lo tengan, está todo resuelto. Tienen que sacar, fíjense, la longitud de esta recta, que va a ser igual a sacar el módulo de este vector, ¿sí? Entre un punto y un punto, pero no, ya es como muy, digamos, rebuscado para que les tomen algo así. Lo mismo, allá la longitud del radio vector también, o sea, esos que dicen que lean, no. Demostrar que la ecuación 4x cuadrada menos 20x menos 24y más 97 representa una parábola, hallar sus elementos notables. Este tipo de ejercicio sí es más tomable, digamos, ¿sí? O sea, siempre lo mismo, es una ecuación general y a partir de esa ecuación obtener de qué cónica se trata y sus valores notables, ¿sí? Estos que están acá arriba, como les decía, lo de la longitud, en ese caso de esta recta, ¿sí? Paralela a esta otra, son obviamente ejercicios de geometría y que está bueno porque les abren la cabeza, pero no les voy a tomar algo así, ¿sí? Es como que ya es un poco más elevado ese nivel. Bueno, dice demostrar, bueno, de nuevo, que la ecuación esta general representa una parábola, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Siempre tenemos que tener claro cómo hay que hacer para completar cuadrados, ¿sí? Cómo hacemos para pasar de una ecuación general a una ordinaria. Fíjense que acá tenemos una variable al cuadrado, que es x cuadrado, y las otras dos lineales, o sea, la otra lineal. Si ya miramos esta ecuación, ¿qué podemos decir? ¿El vértice está en el 0, 0? No. No. No, porque si tenemos x cuadrado, tenemos y también tenemos la variable lineal, cuadrática y lineal, ya esto nos dice que bueno, y también tenemos término independiente, nuestro vértice no va a estar en el 0, 0, ¿sí? Para descubrir cuál es nuestro vértice, o h y k, necesitamos completar cuadrados, ¿sí? Trabajar sobre esta ecuación. ¿Cuál sería el eje focal? ¿Cuál les parece? O sea, ¿en qué eje se encuentra la parábola? ¿Es vertical o horizontal? Vertical. El eje Y sería nuestro eje focal, ¿sí? O sea que las ramas van a estar hacia arriba o hacia abajo. Lo vemos porque el eje focal es el contrario a la variable cuadrática, ¿sí? Entonces, tenemos la ecuación general. Empezamos agrupando términos. X cuadrado y 20x. Bueno, fíjense que acá el paso de que saca factor común de 4,
Entonces 4 dividido 4x cuadrado me queda el 1, y menos 20x dividido 4 me da menos 5, ¿sí? O mejor dicho, nada, claro, no, lo que hace acá es dividir toda la ecuación por 4, mejor, en vez de sacar factor común, pero es lo mismo. Toda la ecuación dividido por 4, porque todos son múltiplos de 4, bueno, menos 97, entonces nos queda x cuadrado menos 5x, acá nos queda menos 6y más 97 cuartos igual a 0. Pueden hacer eso, o pueden sacar factor común 4 como hicimos antes, ¿sí? Como les mostré antes. Entonces, fíjense, bueno, acá dividió toda la ecuación por 4. Entonces nos queda x cuadrado menos 5x, y pasamos esto para el otro lado, igual a 6y menos 97 cuartos. Acá, acuérdense que tenemos que sumar un término, o sea, completar cuadrados. El término que nos falta para que esto se convierta en el trinomio cuadrado perfecto es, a este término lineal le saco la x, lo divido por 2, o sea, el menos 5 medios al cuadrado, que es igual a, resolviendo, menos 5 medios al cuadrado es 25 cuartos, ¿sí? 25 cuartos que agrego acá, lo agrego también en el otro término, en el otro miembro, ¿sí? Entonces, todo esto es igual a x menos 5 medios al cuadrado, ¿sí? O sea, esto sin resolver. Ahí está bastante resuelta la ecuación esta. Yo la haría en menos pasos para que se vaya viendo, o sea, pero bueno, ya esto lo hemos practicado varias veces. X menos 5 medios al cuadrado es igual a 6, y resolvemos esto, nos da menos 18. Entonces acá también sacábamos factor común, en este caso de 6, y nos queda y menos 3. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá nos queda directamente la ecuación ordinaria, donde 5 medios es h y el 3 es k. ¿Sí? Esta es parábola con el eje vertical, dijimos, porque la variable lineal es la que nos determina el eje. Y entonces, fíjense que de esta ecuación, este 6 es igual a 4 por p. 5 medios y 3. Ahí está. Perfecto, Sí, una pregunta. sí, ¿Qué pasa si en vez de i menos 3 nos hubiera quedado 2i menos 3? como acá, sacas No, factor común abajo. No, no, 2, no. En el paréntesis. O sea, y menos 3. que nos quede 2i menos 3 o 5i menos 3, una cosa así. Que no quede el Bueno, i solo, digamos. ¿Qué pasa? es que el i solo te queda porque sacás factor común 6. Si te queda 5 En, i menos 3, vos en vas a este sacar caso sí. factor común 5. Y acá te queda otro Pero, término. pero en ningún caso te va a quedar un valor adelante ahí porque justamente el factor que estás sacando es para dejar a la i sola. Claro, ¿se entiende? Si vos tenés 5i menos 3, lo que decías antes, vas a sacar factor común 5. ¿Entendés? Y ahí te queda la i sola. Para eso se saca el factor común. ¿Se entiende? Siempre vas a sacar factor común del coeficiente de la i, para dejar a la i sola, y que el otro término, el otro elemento, no importa cuál sea, digamos, va a ser el que tenga que ser, ¿sí? Pero ahí te va a dar, ahí vas a ver cuál es el vértice. ¿Se entiende? Para eso se saca el factor común. Lo mismo que cuando lo hacemos para la x. Lo hacemos para dejarle coeficiente 1 y poder determinar cuál es nuestro vértice. Bueno, entonces el vértice está en el 5 medios positivo y en el 3 positivo, ¿sí? Entonces está todo del lado del primer y segundo cuadrante, ¿sí? 5 medios de x, bueno, vamos a poner por ahí, y 3 por acá. Entonces nuestro vértice, nuestras ramas, ¿hacia dónde van a ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Si miramos esta ecuación, Hacia arriba. hacia arriba, ¿sí? Fíjense que este 6 es el 4 por p, ¿sí? 6 Profe, igual a 4 por p. ¿a qué fórmula llegamos completando cuadrados? A la ordinaria. Esta es la ecuación ordinaria. Siempre la ecuación ordinaria es la que tiene al h y al k. La que, donde h y k es 0, se llama canónica. ¿Sí? Y la anterior es la general, de la que partimos. Entonces, 4 por p es igual a 6. Entonces, 6 dividido 4 nos da 3 medios. ¿Sí? Acá.
Este 6 es igual a 4 por P. Voy a 4 por P. ¿Se entiende? Esto es 4 por P. Entonces, despejo P, 6 sobre 4 me da 3 medios, ¿sí? Simplificando. ¿Se entiende eso? 3 medios, entonces ese valor de 3 medios, fíjense que, bueno, esto yo sé que van a ser ramas para arriba, para allá, ¿sí? Uy, qué horrendo. A partir del vértice, ahí, entonces ese 3 medios va a estar por acá arriba, ¿sí? Adentro de la parábola. Esto no está a escala, ¿no? Tienen que hacerlo bien a escala. 5 medios en X y menos 3. Entonces, y 3 positivo, perdón. P vale 3 medios, ¿sí? Nuestro foco, perdón, ahí no está el foco, porque me faltaron los vértices. Entonces, acuérdense que si P es 3 medios, ese es el segmento, ¿sí? Desde nuestro vértice a la directriz y desde nuestro vértice al foco, ¿sí? Pero el foco, ¿qué coordenadas tiene? Acuérdense que le tenemos que sumar el H y el K. Entonces, como nuestra coordenada en X, ¿sí? Es para el vértice, es esta, que es H, ahí va a estar, nuestro foco va a estar por acá arriba, ¿sí? Nuestro vértice tiene coordenadas 5 medios, 3, este es K. 3 y 5 medios. Y nuestro foco va a tener que sumar, ¿sí? Esas coordenadas, o sea, 5 medios va a estar en esta línea, ¿no? 5 medios de X y en Y va a ser 3 más 3 más P, 3 más 3 medios, ¿sí? Eso da 9 medios, entonces va a estar acá arriba, ¿sí? 4,5. Esto era 3, 4, casi ahí. Por eso acá aparece el foco. ¿Sí? ¿Se entiende eso? A la coordenada K, que sería nuestro C. Ahora estos dos son nuestro 0, 0. Le sumamos el P. ¿Sí? A la H es H, porque está en la misma línea, y al K le sumamos P. Entonces aparece ahí nuestra coordenada del foco, en ese punto. ¿Sí? Y nuestra recta directriz va a ser igual a 3 medios, o sea, a menos P. ¿Sí? Entonces va a estar en el 3 medios positivo, o sea, una recta que va a estar como acá. Ahí estamos. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos haciendo? Yo no entendí cómo sacó F. O sea, Bien. ¿cuál sería P? Acá está graficada más linda. P es 3 medios. ¿Sí? Al P lo sacamos desde acá, de la ecuación. La ecuación siempre es x, o la variable que sea, al cuadrado, si tenemos el vértice en el h y k, están incluidos, igual a 4 por p por la otra variable. ¿Sí? Entonces, esto es 4 por p. Despejamos de acá p y nos da 3 medios. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora entendí, ahora Bien. entendí. Entonces el vértice estaba en el 5 medios y 3, ¿sí? Lo ubicamos, acá está más lindo el gráfico, pero voy a borrar lo que hice yo. El vértice está en el 5 medios y 3, 5 medios de X y 3 de Y. Ahí, ese sería ahora nuestro 0, 0. Entonces el foco, que está siempre dentro, ¿sí? Fíjense, va a estar en el mismo 5 medios, pero va a subir con respecto a Y, ¿sí? ¿En qué cantidad? En la cantidad P. Entonces le sumamos al foco 5 medios y acá 3 más P. 3 más 3 medios nos da 9 medios, ¿sí? Y por eso ahí aparece la coordenada del foco, adentro. ¿Sí? Es como cuando le sumamos H y K a las coordenadas del foco del vértice de las parábolas, digo, de la elipse, de la hipérbola. Es lo mismo. ¿Sí? Solamente que acá sumamos solamente a una coordenada. La recta directriz es igual a I a menos P, en realidad I menos P es igual a 0, entonces I es igual a P, ¿sí? Aparece ahí en el 3 medios. Esta distancia del vértice al foco tiene que ser igual a esta.
¿sí? Y listo, y ya no tenemos más nada. Y sacamos el lado recto. El lado recto es igual a 4 por P, o sea, 4 por 3 medios. 12 medios nos daría 6, ¿sí? Y nada más, ya estamos, y graficamos. ¿Se entendió? Es muy fácil la parábola. Profe, ¿cómo nos damos cuenta para qué lado son las ramas, digamos? O sea, si son para arriba o para abajo. Viendo la ecuación. Esta es nuestra ecuación, sabemos que esto es 4 por P. Si acá me da algo negativo, entonces voy a saber que las ramas van a ir hacia abajo. Si acá tengo algo positivo, entonces las ramas van hacia arriba. ¿Sí? Sabiendo cuánto es este término que tengo acá adelante. Pero acuérdense que Me este quedo, es un segmento, ¿sí? sí, me quedó la duda en el ejercicio anterior, que decía que era -4. ¿Cómo nos dimos cuenta ahí que era -4? Acá, anterior. ¿En este? Sí, en este. Sí. Lo que pasa es que esto no hay que mirarlo. Porque nos damos cuenta, acá, esto no lo miremos. Porque esto confunde. Porque acá nosotros tenemos que sacar la ecuación. Yo no sé cuál es la ecuación. General, la ecuación general, digamos, yo sé que es i cuadrado, ¿sí? Igual a 4 por p. Uy. Ay, ¿por qué no me sale? Ahí está. I cuadrado igual a 4 por p, por x. 4p por x. Esta es la ecuación general. Ahora, si yo te estoy diciendo que un punto es el -2 y 4, un punto de esta parábola, el punto satisface la ecuación, ¿sí? Entonces, si yo acá pongo 4 al cuadrado igual a 4 por p por -2, ¿qué estoy diciendo? Este 4 al cuadrado, que es este 4, ¿sí? Va a ser igual a 4 por p por -2. Entonces la ecuación, fíjate que lo que sea que haya acá al cuadrado, no importa, es igual a -8 por p. 4 por -2 por p nos da -8 por p. ¿Sí? Ah, sí, sí. ¿Sí? Entonces esto es lo que me está diciendo que la parábola, para dónde va a estar, ¿sí? Porque estoy aplicándole la parábola a valores negativos de x. Entonces me está diciendo que en vez de darte el p, acá te da el valor de x, ¿sí? Entonces, ya te está diciendo que si está definida para reales negativos, las ramas van a ir hacia la izquierda, ¿sí? Y vos de ahí, de esa ecuación, tenés que determinar p, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando vos tenés este -4 por p, por lo que sea que hay acá, eso te está determinando que los valores de P van a, que, mejor dicho, los valores de X van a ser los negativos, y por lo tanto la ecuación te va a quedar con un menos adelante. ¿Sí? Bueno, Gracias, profe. bien. Ahí estamos. Bueno, a ver qué más hay acá. Vamos a, si ya terminamos con esto. Creo que hay otra más de ecuación general. A ver, dice allá la ecuación de la parábola de foco en el 6 menos 2, directriz x igual a 2, graficar. Bueno, ahí lo tienen. No, y ya está, ya estaríamos con esos. Bueno, fíjense, acá tienen uno, ya se va un poco de tema. Bueno, fíjense, este les queda acá para ustedes de tarea este 6, está resuelto acá abajo, ¿sí? Para encontrar la ecuación de la parábola, la ecuación general, donde tiene acá el foco, en el 6 y -2, y la recta directriz es x menos 2 igual a 0. O sea, si este x es igual a 2, estoy diciendo, ya sé cuál es el valor de P. Si ya sé cuál es el valor de P, acá tengo el valor de P, y ya sé cómo va a ser la parábola, ¿sí? Y entonces acá sacamos la ecuación general. Bueno, fíjense si lo pueden hacer, para que lo tengan uno de tarea, y, y cualquier cosa mañana me dicen, ¿sí? Acá está Una hecho, pregunta. traten de explicarlo. Sí, ¿Cuándo hay fecha de parcial? yo se las di a las fechas, búsquenla, las tienen en el aula virtual, no me las acuerdo. Están ¿cómo se llama? Hoy me sale. Hoy, la programación de la materia. Pero es a fines de junio. Tengo idea.
28 pusieron ahí en el chat. Bien, 28. Bueno, listo, esto ya está. Bueno, estamos entonces, ¿quedó clara la parábola? Más o menos clara, tienen que hacer ejercicios nada más. Vamos a pasar a espacios vectoriales directamente. Así sin escala. Bueno, entonces, básicamente para tipo repasar así un segundo todas las cónicas, lo que tienen que saber de todas las cónicas es los valores, todos los valores notables. Bueno, esto estudienlo para el teórico, que es bastante importante, cómo son los planos de corte, ¿sí? de una superficie cónica, y cómo se forma cada una de las figuras, ¿sí? Plano perpendicular al eje nos da una circunferencia, un plano que se inclina nos da una elipse, un plano paralelo a la generatriz, que son estas dos rectas, nos da la parábola, y un plano paralelo al eje nos da las dos ramas de la hipérbola, ¿sí? Bueno, la ecuación general, ¿cómo son los coeficientes para cada una de las cónicas? ¿Sí? Eso es importante. Acuérdense que habíamos dicho, la ecuación general para la circunferencia, ¿cómo eran A y C? A ver si se acuerdan. Igual a 1, puede ser. Ujú. El Iguales mismo a signo. 1, perfecto. Iguales a 1 y del mismo signo. O mejor dicho, los coeficientes A y C son iguales, decimos, porque si Eso iba a acuérdense, decir, claro, puede ser son 2, iguales. 2, 2. Sí, pueden ser los dos iguales a 2, dividimos toda la ecuación por ese 2 y ahí nos quedan iguales a 1, ¿sí? En realidad siempre son iguales, decimos, ¿sí? Del mismo signo y el mismo número, ¿sí? Y nosotros lo vamos a llevar a que sean iguales a 1. Bueno, en la elipse, ¿cómo eran A y C? Positivos pero diferentes. Del mismo signo, decimos. Son del mismo signo, no Claro, me del mismo importa signo. el valor. En la hipérbola, de distinto signo, no me importa el Es, valor. Y en la parábola, cuando uno es positivo, o cuando uno es distinto de cero, el otro es igual a cero. ¿Sí? En la parábola, acuérdense que solo uno es el cuadrático. Entonces, si A es distinto de cero, C es igual a cero. ¿Sí? Si A es distinto de cero, entonces C es igual a cero y D también es igual a cero. ¿Sí? Bueno, pueden no serlo, mentira, mentira. Vamos a mirar estos dos siempre, ¿sí? Porque si aparecen, acuérdense que si aparecen el H y el K, aparecen nuestros términos lineales, ¿sí? Siempre en la parábola, uno de los dos es el cuadrático, por lo tanto, o A o C son cero, ¿sí? Y el resto distinto. Bueno, ¿se entendió eso? Lo que siempre van a hacer si tienen una ecuación general es completar cuadrados. Siempre completar cuadrados y llegar a la ecuación ordinaria de la figura que tengan, ¿sí? De la figura geométrica que tengan. Ya acordándose en la parte de los coeficientes, saben cómo trabajar con cada una, ¿sí? Para poder llegar. Bueno, y ahí empieza cada una. Pero eso es lo que les tiene que quedar como bien en claro, ¿sí? Porque eso es generalmente lo que se toma, tanto en los finales como en los parciales. Una ecuación general y a partir de esa descubrir cuál es la cónica y sacar todos los valores notables y graficar, ¿sí? O al revés, una gráfica y que a partir de esa gráfica tengan que ustedes encontrar la ecuación, ¿sí? Por eso les digo que grafiquen en todos los ejercicios que tengan. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna duda antes de cerrar con esto? Y pasamos de nuevo a la parte de álgebra y dejamos geometría atrás. Cierro. Cierro. No hay ninguna duda, es que ya estamos muy bien. Bueno, a ver. Espacios vectoriales. ¿Qué recuerdan de espacios vectoriales? ¿Qué idea tienen de espacios vectoriales? ¿Qué es un espacio vectorial? Ya van por transformaciones lineales, ya lo deben tener clarísimo, clarísimo, clarísimo. Recontra remil claro. ¿Qué es un espacio vectorial?
Era un conjunto no vacío de elementos, de objetos, no elementos. Sí, de objetos, de elementos. Acá estamos en el práctico, podemos decir lo mismo. Objetos, elementos. Bien, objetos, elementos que están formados por, ¿qué pueden ser esos objetos o elementos? Un conjunto no vacío exactamente de elementos. ¿Qué pueden ser esos elementos? Vectores, matrices, ¿sí? ¿Qué más? Polinomios, Polinomios, exactamente. funciones continuas. Va. Bueno, vamos a trabajar con vectores, con polinomios y con matrices, ¿sí? Entonces, como bien dijo el compañero, un espacio al que llamamos B es un conjunto no vacío de elementos, ¿sí? A su vez vamos a ver que también tenemos subespacios que cumplen las mismas condiciones que el espacio, pero obviamente son un conjunto reducido. Bien, entonces lo primero que vamos a definir, o vamos a recordar estas definiciones, donde decimos que un vector W es combinación lineal de vectores B1, B2, B3, Bn, si se puede expresar de esta forma. ¿Se acuerdan que cuando vimos vectores, vimos, oye, es muy grande, combinación lineal? ¿Qué es la combinación lineal? Bueno, acá la volvemos a trabajar, ¿sí? En realidad lo vemos bien acá. Una combinación lineal, como decimos acá, de W, combinación lineal de B1, B2, B3, Bn, decimos que W es combinación lineal de estos vectores y se puede escribir de este modo. W igual a K1 por B1 más K2 por B2 más K3 por B3 más Kn por Bn, donde K1, K2, K3, Kn son escalares, ¿sí? Entonces, si yo puedo escribir a W en función de estos vectores B1, B2, B3, Bn, mediante estos escalares, entonces voy a decir que W es combinación lineal de esos vectores, ¿sí? Se dice que B1, B2, B3 y Bn pertenecen a un espacio vectorial B, generan AB, ¿sí? Si todo otro vector de ese espacio vectorial B se puede expresar como combinación lineal de ellos, ¿sí? Dicho de otra manera, todo B que pertenece a B, es decir, todo vector B que pertenece al espacio vectorial B, para todos esos vectores existen escalares K1, K2, K3, Kn, tales que un vector B perteneciente a ese espacio vectorial B mayúscula se puede escribir como combinación lineal de esos vectores B1, B2, B3, Bn, ¿sí? Por lo tanto, como dice acá en esta segunda definición, esos vectores B, ¿sí?, mediante los cuales escribimos a W y mediante los cuales escribimos a un vector perteneciente a B, vamos a decir que generan a ese espacio vectorial B. Y por último, un conjunto de vectores B1, B2, Bn se dice linealmente independiente cuando la única posibilidad de expresar al vector nulo como combinación lineal de ellos es mediante escalares todos nulos, ¿sí? Combinación lineal trivial. Entonces, si yo quiero saber si esos vectores B1, B2, B3, Bn son linealmente independientes, lo que voy a hacer es buscar, voy a expresar al vector nulo, ¿sí? Que, bueno, acá se expresa con el 0, pero ese vector nulo tiene la cantidad de coordenadas, ¿sí?, que tiene B, y el mismo orden, ¿sí?, que nuestro espacio vectorial B. Por ejemplo, si estoy trabajando en R2, voy a decir que el vector nulo es el vector 0, 0, ¿sí? Si ese vector 0, 0 se puede escribir como combinación lineal de B1, B2, Bn mediante escalares K1, K2, Kn, todos iguales a 0, eso implica que B1, B2 y Bn son linealmente independientes. Por otra parte, si existe alguna combinación lineal con coeficientes no todos nulos, o sea, si existe al menos un K distinto de 0, entonces los vectores serán linealmente dependientes, ¿sí? Hasta ahí estamos, estas definiciones, bueno, las usamos ahora, pero más o menos estos conceptos ya los habíamos visto cuando vimos vectores, ¿sí? Hace mucho también que pasamos esta unidad, ¿sí? Pero bueno, a eso hacemos referencia cuando hablamos de combinación lineal, que a un vector lo puedo escribir en función de los otros, de otros vectores, mediante escalares. Si esos escalares son distintos de 0, ¿sí?, voy a tener esa combinación lineal. W es combinación lineal, por ejemplo, de B1, B2, Bn,
y voy a decir que W es linealmente dependiente de B1, B2, B3, Bn. Pero B1, B2, B3, Bn entre sí son linealmente independientes. ¿Sí? ¿Se ve esa diferencia? Para aclararla desde ahora, porque después aparece como una duda. ¿Sí? Nuestros vectores B1, B2, B3, Bn, que están dentro de un espacio vectorial B, ¿sí? Este es nuestro espacio vectorial B, B larga, B mayúscula. Nuestros vectores B1, B2, Bn, B3 y Bn, que eran los que estábamos acá, Bn, nos permiten escribir a nuestro vector W, ¿sí? Como combinación lineal de B1, B2, B3, Bn. Estos vectores generan a nuestro espacio B. Ellos entre sí son linealmente independientes, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero escribir al vector nulo como combinación lineal de B1, B2, B3, Bn, los escalares K1, K2, K3, Kn van a ser todos iguales a 0, ¿sí? Porque B1, B2, B3, Bn son linealmente independientes y generan a mi espacio vectorial B. Por lo tanto, cualquier otro vector de ese espacio vectorial B, como por ejemplo es W, o es B minúscula como está acá, se puede escribir en función de estos vectores, ¿sí? W es linealmente dependiente de B1, B2, B3, Bn, ¿sí? Pero B1, B2, B3, Bn son linealmente independientes. ¿Se entiende eso? Esto es Li y esto es Ld. Entonces, para que este conjunto de vectores, ya después lo vamos a ver, sea una base de mi espacio vectorial, debe cumplir esta condición, de que sean linealmente independientes y que sean un sistema generador. Cualquier vector perteneciente al espacio vectorial B se puede escribir como combinación lineal de ellos. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? O más o. Mazo, profe. Más o menos. Bueno, vamos acá. Vamos a un ¿Puede ejercicio. grabar esta parte, profe? Estaría bárbaro. ¿Cómo? Si le puede grabar esta parte, estaría bárbaro. Si puedo grabarla, bueno. Ojo donde me la suben en la clase, que yo no quiero ser Recording in youtuber, por progress. favor. Bueno, comprobar si el vector W de componentes 1, 2 perteneciente a R2 es una combinación lineal de los vectores U, 4, 3 y B, 1, 5 perteneciente a R2, ¿sí? Entonces fíjense que nosotros vamos a siempre tener esta consistencia, ¿no? Si estoy trabajando en R2, mis vectores tienen 2 componentes, si estoy en R3 vamos a tener 3 componentes, ¿sí? Nuestro espacio vectorial acá, estamos diciendo, siempre lo representamos con un conjunto, ¿sí? Este es nuestro espacio R2, y nos dice comprobar si W, perteneciente a R2, es combinación lineal de U y de B, ¿sí? Entonces estoy teniendo un vector acá W, un vector U y un vector B, ¿sí? Queremos saber es si W es combinación de estos dos, de U y de B. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, aplicando la definición que vimos arriba, ¿sí? Para saber si W es combinación lineal, tienen que existir esos valores de K que me permitan escribir a W en función de U y de B, como combinación lineal, mejor dicho. Entonces, vamos a escribir W igual a K1 por U más K2 por B, ¿sí? No importa el orden acá, ¿no? Podemos poner B y U. Entonces, K1 y K2 deben existir, ¿sí? Esos dos escalares que me permitan escribir esta combinación lineal. ¿Qué pasa si esos escalares no existen? Voy a borrar acá. W no es combinación lineal, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a determinar que existen? Vamos a plantear esta combinación lineal y vamos a resolver un sistema. Ahora vamos a reemplazar acá las componentes. 1, 2 es igual, ¿sí? Las componentes de W, a K1 por 4, 3 más K2 por 1, 5, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? W es igual a K1 por B más K2 por U.
Entonces fíjense que de acá vamos a tener un sistema de ecuaciones, donde mis variables son K1 y K2, ¿sí? Porque yo quiero determinar si existen esos escalares que me permiten escribir la combinación lineal. Entonces fíjense que acá vamos a trabajar componente a componente. 1 es igual a K1 por 4 más K2 por 1. 1 es igual a K1 por 4 más K2 por 1. ¿Sí? Nuestra primera ecuación. Y la segunda es 2 es igual a K1 por 3 más K2 por 5. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Cómo armamos el sistema? Y si no me acuerdo, de componente a componente, lo que hacemos es escribir los vectores en forma vertical. Es igual a K1 por 4, K1 por 3. 4, 3, más K2 por 1, y acá más K2 por 5. ¿Sí? Entonces fíjense que acá tenemos ahí el 1, 2, 1, 2, 4, 3 y 1, 5. ¿Sí? Escribimos los vectores en forma vertical y ahí aparece nuestro sistema de ecuaciones, ¿sí? Pero que es lo mismo, surge de trabajar con componentes homólogas, ¿sí? La componente en X, la componente en Y. ¿Estamos? Pero bueno, por ahí les resulta más fácil poner los vectores en forma vertical y ahí tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Entonces fíjense que acá tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Para que existan K1 y K2, entonces el sistema tiene que ser compatible, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a resolver este sistema. ¿Cómo lo resolvemos? Y ya sabemos, nuestra matriz principal va a ser 4, 3, 1, 5. Nuestra matriz ampliada va a tener a nuestros términos independientes, ¿sí? Esto es resolver un sistema. 4, 1 es nuestra matriz, 3, 5. Y acá el 1, 2. Un sistema 2 por 2, ¿sí? ¿Cómo resolvemos este sistema? ¿Con qué método? Aplicamos operaciones elementales sobre esta matriz, llegamos a la reducida por filas, ¿sí? Y despejamos lo que va a ser K1 y K2, ¿sí? O sea, resolvemos un sistema por Gauss-Jordan, esto ya lo saben hacer. Cuando es 2 por 2, se puede hacer sustitución e igualación, pero ya estamos en otro paso avanzado, entonces hagamos Gauss-Jordan, ¿sí? Ya dejemos atrás sustitución e igualación. Cuando tengamos vectores con, digamos, más componentes y más cantidad de vectores, se complica. Entonces apliquemos siempre que podamos Gauss-Jordan. Entonces, resolvemos este sistema. Cuando lo hagan, les va a dar un sistema compatible determinado y va a aparecer un valor de K1 y K2. Entonces, si existe K1 y K2, es decir, que son distintos de 0, entonces nuestro vector W es combinación lineal de U y de B. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Cómo podemos comprobarlo? Decimos así, W es igual a 1, 2, esto era W, es igual a 3, 17 por 4, 3, más 5 sobre 17 por 1, 5. ¿Sí? Entonces, como esto es lo que nos dio el resultado, lo que tenemos que hacer acá es comprobar, ¿sí?, si esta igualdad se cumple, ¿no? Entonces, vamos a decir 3, 17, ¿no? 3 sobre 17 por 4, esperen que lo voy haciendo. Bueno, de eso me da 12 sobre 17 más 5, 17 por 1. ¿Sí? Eso me da 17 sobre 17. Por lo tanto, eso es igual a 1. 3 sobre 17 por 3 es 9 sobre 17, más 5 sobre 17 por 5. Eso me da 25 sobre 17. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos 34 sobre 17, que es igual a 2. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo, resolviendo esto, nos vuelve a dar el vector W. Por lo tanto, eso implica que hicimos bien el ejercicio, ¿sí? Y que K1 y K2 tienen estos valores mediante los cuales
W es combinación lineal de U y de B. ¿Se entendió? Acá. Que era lo que preguntaba el ejercicio. ¿Quién Y dijo para que que ya haya, para que generen un espacio B, esos dos vectores U y B tienen que ser linealmente independientes, o estoy diciendo cualquier cosa. No, está bien. Para que sean, además, U y B sean un sistema generador, tienen que ser linealmente independientes ellos. O sea que si yo quiero saber si U y B son linealmente independientes, lo que voy a hacer es escribir al vector nulo como combinación lineal de ellos y ver si existen los valores de K o no. Si los K me dan todos 0, quiere decir que U y B son linealmente independientes. Si K, al menos uno de esos dos es distinto de 0, entonces son linealmente dependientes, ¿sí? Entonces no serían un sistema generador de R2, de todo Claro, R2, claro. ¿sí? Bueno, acá igual la pregunta era si W era combinación lineal de U y de B, ¿sí? Estamos entonces, vamos a, nuestra respuesta es que, como K1 y K2 existen, nuestro sistema es compatible determinado, quiere decir que W es combinación lineal de U y de B, y por lo tanto, digamos, estamos comprobando esto, ¿sí? Porque acá dice comprobar, por lo tanto, ya nos estaba diciendo que sí eran combinación lineal, ¿sí? Bueno, pero ¿se entiende cómo se hace esto? Tienen que acordarse de cómo resolver sistemas de ecuaciones, pero yo calculo que ya lo saben, lo re saben. Bien, a ver qué más. Determinar si el vector U pertenece al subespacio generado por los vectores B1 y B2, ¿sí? Bueno, fíjense, acá dice este ejercicio lo resolvemos de acuerdo a la definición 2. Tenemos un espacio B y un subespacio W. ¿Sí? Dice, el vector U pertenece a este subespacio W que está compuesto de B1 y B2, además de otros vectores. Si W es un subespacio de B, y si B1 y B2 generan a ese espacio W, entonces cualquiera de los vectores pertenecientes a ese subespacio se debe poder escribir como combinación lineal de B1 y B2. Los vectores, por ejemplo, I y Z, pertenecen a B, pero no a W. Entonces no podrían escribirse como combinación lineal de B1 y B2. ¿Sí? Entonces, bueno, acá dice determinar si U, que estaría por acá, pertenece a ese subespacio generado por B1 y B2. Acá ya nos está diciendo que B1 y B2 generan a este subespacio. Por lo tanto, B1 y B2 tienen que ser linealmente independientes entre sí. ¿Sí? Acá, bueno, en principio no veríamos una combinación lineal entre ellos dos. ¿Sí? Entonces, B1 y B2 son linealmente independientes entre sí, y queremos ver si pueden generar a este vector U. Pueden, digamos, escribir a U como combinación lineal de B1 y B2. Para eso hacemos lo mismo que antes. U es igual a K1 por B1 más K2 por B2. ¿Sí? Entonces reemplazamos las componentes de U, 3 menos 5 menos 3, igual a K1 por B1 más K2 por B2. Y de nuevo, acá tenemos un sistema de ecuaciones. Fíjense, escribimos los vectores en forma vertical, 3 menos 5 menos 3, 2 menos 1 por K1, más 1, 3 y 5 por K2. Y ahí tenemos nuestras tres ecuaciones con tres incógnitas. Resolvemos este sistema de nuevo por Gauss-Jordan, ¿sí? Bueno, tenemos en realidad tres ecuaciones con dos incógnitas, por eso sí o sí necesitamos resolverlo por Gauss-Jordan. K1 y K2 son nuestras incógnitas, y determinamos qué tipo de solución tiene este sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Si nuestro sistema nos da, como en este caso, compatible determinado, quiere decir que existe un único valor de K1 y K2 que permiten escribir esta combinación lineal, por lo tanto U pertenece a el subespacio W. ¿Qué pasa si el sistema me da incompatible? ¿Qué querría decir eso? ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo resolver un sistema? Que el vector U no pertenece al subespacio. Claro. ¿Cómo resolvíamos por Gauss-Jordan? Tomamos la matriz principal, la matriz ampliada, aplicamos operaciones elementales para llegar a la reducida por filas. Una vez que la encontramos, miramos los rangos de la matriz principal y la matriz ampliada. Si los rangos son iguales, ¿qué pasaba? A iguales a n, entonces Era determinado.
compatible determinado. Si los rangos son iguales pero menor a n, compatible indeterminado. Y ahí tendríamos infinitos valores de k para los cuales U se puede escribir como combinación lineal de B1 y B2. Y si los rangos son distintos, entonces decimos que nuestro sistema es incompatible, no existen valores de k. ¿Sí? Por lo tanto, U no se puede escribir como combinación lineal de B1 y B2, y U no pertenece a este subespacio. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se va relacionando el resultado del sistema con la consigna? Bueno, acá tienen otro. Determinar si el vector U, fíjense que tiene 4 componentes, pertenece al subespacio generado por los vectores B1, B2 y B3. ¿Sí? Entonces acá tenemos que plantear lo mismo. Por eso, ven que cuando los vectores van teniendo más componentes, el sistema se va haciendo más grande, voy a trabajar con una matriz más grande, por eso ya no puedo aplicar sustitución o igualación. ¿Sí? Sí o sí tenemos que aplicar Gauss-Jordan. Bien, a ver, acá el 32, bueno, este se los dejo de tarea, ¿sí? Dice el 32, determinar si el polinomio P pertenece al subespacio generado por Q y T. Entonces, cuando tenemos polinomios, vamos a trabajar con las componentes, ¿sí? Con los coeficientes, mejor dicho, las componentes de nuestro vector, o de nuestro elemento perteneciente al espacio, van a ser los coeficientes del polinomio, ¿sí? Entonces fíjense que acá dice, ayuda para resolver el ejercicio a trabajar con los coeficientes. Entonces tengo un polinomio P, que es x cuadrado menos 6x menos 4. El polinomio siempre tenemos que trabajarlo ordenado, ¿sí? Acuérdense que los vectores también son elementos ordenados. El primero es x y z, ¿sí? Bueno, el polinomio, fíjense que acá lo tenemos en forma decreciente. X cuadrado, x y término independiente. Entonces, lo mismo para los tres, porque son elementos ordenados. Entonces, vamos a decir que este polinomio P tiene coeficientes 1, menos 6 y menos 4. Entonces, nuestro vector Px va a ser el 1, menos 6, menos 4. Igual a K1 por Q de X, el polinomio Q, ¿qué componentes tiene? 1, 1, 3. 1, 1, 3, ¿sí? Más K2 por T de X tiene componentes 2, menos 5, menos 1. ¿Se entiende? Entonces, a partir de eso vamos a plantear lo mismo, ¿sí? La misma combinación lineal, porque dice determinar si el polinomio pertenece al subespacio generado por Q y por T. Entonces, vamos a decir que P de X es igual a K1 por Q más K2 por T. ¿Sí? Y trabajamos con las componentes. Entonces, planteamos un sistema, resolvemos de nuevo por Gauss-Jordan, para encontrar K1 y K2, y vemos si existen K1 y K2. ¿Sí? Y de acuerdo a esa respuesta, a cuáles son los valores, decimos si pertenece o no al subespacio, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, a ver qué más hay acá. Bueno, mañana lo seguimos, pero ¿se entendió por lo menos esta parte? Este primer acercamiento. Sí, profe. Sí, Si tan largos no van al parcial o no. ¿Cómo? Con tantos números no va al parcial 4x4 la. Sí, puede La ser, tres. 5x5, 10x10. Ah, Ah. Recording stopped. Bueno, no son tan largos. Pero bueno, es para que empiecen ustedes a practicar esto y en realidad a plantear las combinaciones lineales y a recordar resolver sistemas, ¿sí? Que ya lo olvidamos porque empezamos con toda la parte de geometría. Bueno, vamos a dejar acá, mañana seguimos con esto. Creo que ya lo tienen en este apunte, pero ahora me fijo por las dudas. ¿Sí? Bueno, pueden ir mirando los demás ejercicios, ya que estamos, y mañana vamos a seguir con este, bueno, vamos a terminarlo, ¿sí? Bueno, ¿estamos? Dale, profe, nos vemos. Bueno, nos vemos mañana. no. Bueno, profe, Adiós. gracias. Gracias. Chao. Vamos, chao, profe. profe, gracias. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, no.